en este día de preguntas y respuestas vamos a empezar a estudiar la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Después de que leamos el primer capítulo, vamos a contestar 5 preguntas que darán mayor claridad a lo que dice la palabra. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite desde este país de Canadá a toda la audiencia que hoy ha dispuesto su corazón para que recibamos la palabra que Dios va a implantar en nuestro corazón. Vamos a leer la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe en diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En el contexto de este capítulo, antes de responder las preguntas, encontramos falsas enseñanzas alrededor y dentro de la iglesia. Vamos a entender que el Evangelio es verdadero y que transforma vidas. Y porque el Evangelio es verdad, nosotros debemos rechazar las falsas enseñanzas.
Además de esto, el verdadero evangelio es integridad. Nosotros debemos rechazar las falsas enseñanzas porque éstas producen discusión, pleito y divisiones. En este contexto vamos a hacer la primera pregunta que dice: ¿a quién Pablo está hablando en esta sección? ¿Y qué mandamientos está dando? La respuesta es: Pablo le está hablando a Timoteo y a la iglesia de Éfeso. Y el mandamiento que está dando está en los versículos 3 y 4, donde él le manda a Timoteo para que esté con discernimiento para aquellos que están enseñando diferente doctrina. Y le ordena que no presten atención a fábulas y genealogías, porque éstas acarrean disputas, más que edificación de Dios que es por la fe. Eso le estaba encargando a Timoteo, que estuviera discerniendo quienes estaban enseñando falsas doctrinas. Y que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Esa es la verdadera enseñanza. Ese es el verdadero evangelio. La segunda pregunta: ¿tú recuerdas alguna conexión de esta historia o de este verso, de estos versos de la Biblia, que puedan conectarse con otros? La respuesta es que nos vayamos a Mateo 23, versículos 5 al 7. Considero que el versículo de Timoteo, de Primera de Timoteo, se conecta con Mateo 23, cuando Jesús está hablando acerca de los escribas y los fariseos, que dicen que ellos hacen todo lo que sea necesario para ser visto por otros. Recordemos que Jesús siempre denunció la hipocresía de los fariseos y que además ellos le ponían a sus discípulos cargas que ellos ni con un dedo podían mover. Esta conexión tiene relación ya que Pablo, cuando está hablando de la verdadera y de la falsa enseñanza, pone de ejemplo a Himeneo y a Alejandro, a quien Pablo dice que los había entregado a Satanás en el versículo 20 para que aprendan a no blasfemar. Al parecer, Himeneo y Alejandro estaban confundiendo a la iglesia al enseñar que la salvación dependía de las obras y no de, como dice la palabra de Dios, que la salvación es por gracia y por fe. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos acerca de Dios en este pasaje? Lo que aprendemos en Mateo 23:12, que es que quien quiera exaltarse a sí mismo va a ser humillado, y quien se humilla a sí mismo será exaltado. 1 Timoteo 1:8 dice que ahora nosotros sabemos que la ley es buena cuando éste es usado con fidelidad. El versículo 15, en cuanto a cómo Dios nos está enseñando en este pasaje, es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí sale la frase célebre de Pablo, de quien yo soy el primero. La pregunta 4. ¿Cómo el evangelio verdadero puede transformar vidas? Bueno, estamos hablando de las verdaderas y de las falsas enseñanzas. El evangelio es verdad y transforma vidas porque el evangelio verdadero rechaza las falsas enseñanzas. Además de esto,
El verdadero evangelio produce vida, produce salvación. Por eso Pablo estaba tan interesado que Timoteo discerniera quiénes estaban enseñando falsas enseñanzas dentro de la iglesia, y por eso es muy importante, estimada audiencia, amigas y hermanas que están escuchando, que toda enseñanza esté basada en la Escritura. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos la palabra, la estudiemos, oremos, para que el Espíritu Santo nos pueda dar el correcto entendimiento respecto a la verdad y lo falso. Recordemos que Himeneo y Alejandro estaban enseñando que la salvación era por obras, y eso es falso, y lo estaban predicando dentro de una iglesia donde estaba la sana doctrina, que era la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo le estaba haciendo ese encargo a Timoteo en este capítulo 1. Le mandaba que no se enseñara diferente doctrina, ya que la falsa doctrina promueve una herejía legalista que ofrece una supuesta salvación por obras. Como en estos tiempos, ¿cuántas iglesias hay llenas de activismo religioso, llenas de obras, porque piensan que son salvos por obras? Y esa es una falsa enseñanza. Como dice la palabra, la salvación es por gracia y por fe. La última pregunta es que del texto que hemos leído, del capítulo 1, demos 4 razones que Pablo da para escoger la verdad sobre lo falso. 4 razones de poder discernir una enseñanza verdadera de una falsa. Y vamos a verlo muy clarito. Primeramente, las falsas enseñanzas distraen la edificación del evangelio. Segundo, la verdadera enseñanza produce amor. La falsa enseñanza produce pleitos y produce divisiones. La verdadera enseñanza produce amor que se va a reflejar en corazones puros, en una buena conciencia en cuanto a las creencias y la conducta, y en una fe sincera. Todos sabemos que la fe falsa produce hipocresía, y es el ejemplo que Jesús nos dejó acerca de los fariseos. Por otro lado, los falsos maestros rechazan la buena conciencia, rechazan ser instruidos, ser enseñados en la sana doctrina, debido a que se oponen a la verdad. Tercero, la falsa enseñanza distrae y distorsiona el evangelio. Por eso es que Pablo daba una lista de pecados acerca de aquellos para los cuales la ley había sido establecida. Y lo vemos en los versículos 9, donde Pablo dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y hace ya una lista: irreverentes, parricidas, matricidas, etc., hasta el versículo 11. Y por último, como ya dijimos, el verdadero evangelio transforma vidas. La última razón por la que Pablo escoge la verdad sobre la falsa enseñanza es que la verdadera enseñanza salva a los pecadores y transforma vidas. Como dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
terminamos este estudio resumido con 5 preguntas con sus respuestas de la primera carta de Pablo a Timoteo cuando él estaba en la iglesia de Éfeso. Y vamos a orar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, selle esta palabra en nuestros corazones. Amado Padre, gracias te doy por permitirnos estudiar el libro de Timoteo, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Gracias, Padre, por darnos el discernimiento para distinguir las verdaderas y las falsas enseñanzas. Padre, gracias también porque tu evangelio es verdad y transforma vidas. En el nombre de Jesús, te pedimos discernimiento para rechazar cualquier falsa enseñanza y te pedimos que glorifiques a tu Hijo con esta carta y te damos gracias también por permitirnos atesorar tu sabiduría y tu inteligencia. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.